Hola, soy Walter Ruiz y aquí tengo otra nota sobre la escuela sabática. He estado leyendo sobre lo que algunos eruditos de la Biblia han estado escribiendo en relación con Apocalipsis capítulo 14, el mensaje del primer ángel. Y una de las cosas que he estado leyendo y que he estado escuchando también en otros comentarios es que, según estas personas, el uso que hace el apóstol San Juan de la palabra evangelio en el original griego de este versículo, Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, no se refiere precisamente al evangelio que aparece en los evangelios, al evangelio que aparece en los escritos del apóstol San Pablo, que es el evangelio, el mensaje de salvación. El apóstol San Pablo dice claramente en Romanos capítulo 1 que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces estos eruditos dicen, no, esa no es la traducción. ¿Por qué? Porque cuando tú lees el original griego, en el original griego no aparece la palabra él. Entonces, si no aparece la palabra él antes de la palabra evangelio, eso querría decir de que el autor del libro de Apocalipsis, algunos de ellos ni siquiera creen que San Juan escribió el libro de Apocalipsis, no se está refiriendo al mensaje salvífico, al mensaje de salvación, al cual se refiere, por ejemplo, el apóstol San Pablo en sus escritos cuando habla del Evangelio, sino que es una buena noticia que anuncian esos ángeles en el Apocalipsis, relacionados con una crisis. Ni siquiera ellos se atreven a traducir la palabra juicio del primer mensaje angélico como un juicio, sino que dice que es una crisis, es un problema, es un momento difícil que esos ángeles están anunciando allí en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Bueno, si uno acepta esta posición, uno estaría entrando en un terreno muy peligroso, porque esto le estaría quitando el piso a la afirmación adventista de que el evangelio que anuncia el primer ángel en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, y el segundo ángel y el tercer ángel, tienen que ver con el evangelio de salvación y tienen que ver con el juicio investigador. Entonces, esta pequeña nota que estoy preparando para la escuela sabática es importante porque quiero compartir contigo ¿por qué nosotros podemos estar totalmente seguros de que la palabra evangelio que aparece en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, se refiere a lo que el apóstol San Pablo define y los evangelios también definen respecto al evangelio de Cristo Jesús? Y es más, el apóstol San Juan va a ampliar la definición que San Pablo y los otros evangelistas dan acerca de esta palabra. En primer lugar, déjame compartir contigo una traducción propia. Mira, esta es una traducción que he hecho yo del griego. Y estoy haciendo esta traducción propia porque al traducir directamente las palabras del griego al castellano, tú vas a poder entender el argumento que te voy a presentar. Mira esta traducción. Es una traducción propia, pero sigue casi al pie de la letra la Reina Valera, nuestra tradicional Reina Valera. Dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Vi a otro ángel que volaba en medio del cielo, que tenía evangelio eterno, para evangelizar a los que habitan en la tierra, a toda nación y raza y lengua y pueblo. Es interesante lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, porque después de la palabra evangelio, el apóstol San Juan, yo sí creo que San Juan escribió el libro de Apocalipsis, va a usar la palabra evangelizar en griego, que ha sido traducida en nuestra Reina Valera como predicar, como anunciar, como proclamar, en las diferentes versiones en el castellano. O sea, Juan usa dos veces esta palabra. Un evangelio, como dice la versión, el libro del pueblo de Dios, que es una versión bastante honesta del original griego del Nuevo Testamento al castellano. Y esta versión transmite lo traduce más o menos así: este ángel tiene un evangelio, el eterno. O sea, como que Juan está tratando de dar un énfasis especial a eso que él llama un evangelio. Ahora, ¿es el evangelio de salvación? ¿Es el evangelio mismo que anuncia San Pablo, que anuncia los evangelios? Y yo creo que la respuesta está por demás, ¿no?, clara.
Cuando uno lee el mensaje de los 3 ángeles, uno se da cuenta de que es un mensaje de salvación. Los ángeles están anunciando una oportunidad de salvación, una última oportunidad de salvación antes de la segunda venida de Cristo Jesús. En Apocalipsis capítulo 14 se encuentra la primera descripción de la segunda venida de Cristo Jesús que aparece en ese libro. La segunda descripción de la segunda venida de Cristo Jesús aparece en Apocalipsis 19. Entonces los ángeles están diciendo, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, porque ya pronto viene la segunda venida de Cristo Jesús. Entonces podemos estar seguros de que este evangelio, aun cuando el apóstol San Juan no usa el artículo él, claro, no lo va a usar por otras razones más que te voy a presentar. En primer lugar, podemos estar seguros de que se trata del evangelio de salvación, del eterno evangelio de salvación, porque es un mensaje que cuando tú lo lees en su contexto, te habla acerca de salvación, frente al hecho de que Cristo Jesús está pronto a venir. Un segundo argumento que nosotros podríamos usar en este punto es de que San Juan hace este uso de la palabra evangelio sin el artículo, no porque él no quiere hablar del mismo evangelio de San Pablo o el mismo evangelio de los evangelios, sino porque él quiere dar una definición especial del evangelio. Es interesante cómo él pone la palabra evangelio eterno para evangelizar. O sea, él quiere enfatizar algo especial, él quiere enfatizar algo diferente respecto a este evangelio. Y la forma como usa esta palabra sin el artículo él no tiene por qué asustarnos, porque San Juan es un arameo. Probablemente estamos aquí frente a algo que se llama un arameísmo, o sea, San Juan no hablaba, su idioma nativo no era el griego, entonces la forma que él usa, me pasa a mí, yo no he nacido aquí en los Estados Unidos, yo no hablo inglés así como una persona que ha nacido aquí en este país, y mi uso del inglés es a veces un poquito gracioso porque no lo uso de la misma forma o con las mismas formas gramaticales que lo usaría una persona nativa, una persona que ha nacido aquí en este país. Yo creo que si lo veo así, entiendo al apóstol San Juan, porque él está usando este concepto, tratando de darle un concepto específico, un concepto teológico, un peso teológico especial. Entonces sencillamente él no vio necesario usar el artículo él antes de la palabra evangelio. Ahora, por otro lado, es la única vez que la palabra evangelio va a aparecer en los escritos de San Juan. Porque como ya dije, para San Pablo el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y este evangelio se consuma por medio de la gracia de Cristo Jesús, que dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario, que puede salvarte por gracia mediante la fe para buenas obras. Ese más o menos es el pensamiento del apóstol San Pablo. Es un pensamiento muy teológico, es un pensamiento muy técnico. Pero ¿qué dice San Juan en cuanto a la salvación? San Juan, en todos sus escritos, él no define la salvación con la palabra evangelio. ¿Cómo definiría entonces el apóstol San Juan a esta palabra? Yo le pregunté a los alumnos de mi clase de escuela sabática el sábado pasado y una buena hermana me dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y también podríamos citar 1 de San Juan capítulo 4, versículo 8. Porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Porque aunque San Juan no usa la palabra evangelio en sus escritos, salvo aquí en el libro de Apocalipsis, donde él quiere darle este significado especial, él sí define lo que es salvación. Y él habla de lo que es salvación. Salvación es creer en Jesús. Salvación es estar con Jesús. Salvación es estar lo más cerca que tú puedas de Cristo Jesús todos los días, para que tú puedas contemplarlo a sus ojos, para que tú puedas abrazarte de Él, para que tú puedas mantenerte libre del pecado, apartado del pecado y dedicado completamente a Él. Es que eso, para San Juan, es el Evangelio, estar junto a Jesús, creer en Él, aceptarle de todo corazón, amarlo. Es un tema más de relación, lo que el apóstol San Juan está definiendo aquí. Ahora,
¿Cómo entonces? Ahora, hay una cosa buena que estos eruditos dicen, y es que nosotros deberíamos entender la palabra evangelio de acuerdo al contexto de San Juan. Y esto es algo que creo que la elección falló un poquito en hacer. Porque la elección, ni bien menciona la palabra evangelio en las lecciones pasadas, trató de definirla con la definición de Pablo. Y es cierto que Pablo tiene una definición muy linda del evangelio, de lo que él llama evangelio en sus escritos. Pero, ¿qué de lo que San Juan piensa de este evangelio, el eterno, para evangelizar a todos los pobladores de la tierra? ¿Qué es lo que él estaba pensando? Y bueno, la definición de este evangelio, el eterno, se encontraría en este primer mensaje angélico. ¿Qué es lo que San Juan entiende por este evangelio eterno? En primer lugar, el ángel menciona la palabra temer. Temed a Dios. Y sabes, el único otro lugar donde el apóstol San Juan usa la palabra temer es en San Juan capítulo 6, versículo 19. Puedes buscar este versículo en tu casa después. En San Juan capítulo 6, versículo 19, los discípulos están en una barca, están de noche y empieza a soplar un viento fuerte y están ellos en medio de la oscuridad y Jesús no estaba con ellos y los discípulos estaban allí luchando contra esos vientos en medio del mar de Galilea. Y de repente Cristo Jesús se acerca a ellos caminando sobre el agua. Y dice el versículo, los discípulos se llenaron de miedo. Porque ellos ya habían visto los milagros de Cristo Jesús, ellos ya conocían un poco de Cristo Jesús, ya le habían escuchado hablar, ya le habían escuchado probablemente sanar a los enfermos, ¿verdad? Quién sabe hasta curar un paralítico, hasta quién sabe resucitar a una persona. Pero nunca le habían visto caminando sobre el agua. Entonces, al entender que Jesús es algo más que alguien que solamente hace milagros, es alguien que puede controlar la naturaleza, es alguien que es más allá de lo que cualquier ser humano podría hacer, ellos tuvieron miedo, se dieron cuenta de quién realmente era Cristo Jesús. Y es lo que el apóstol San Juan está tratando de decir, como que él estuviera tratando de hablar a una generación que banaliza a Jesús, a una generación que piensa que Jesús es un amigo. Ahora en algunas iglesias adventistas lamentablemente se les dice a los jóvenes, ven a la iglesia con cualquier remera, ven a la iglesia, puedes venir con shorts, porque Jesús es tu amigo. Y es cierto que Jesús es nuestro amigo, pero Jesús también es aquel capaz de caminar sobre la faz de las aguas. Jesús también es el creador que anuncian estos ángeles. Y esta es otra razón, otra de las cosas que Juan hace al definir este evangelio eterno en estos versículos. En primer lugar, él dice, Jesús es alguien maravilloso, pero también es alguien que hay que tomar muy seriamente. Es alguien para no andar posponiendo nuestras decisiones respecto a él. Hay que temer, y hay que temer a Dios. ¿Y qué Dios? Bueno, el primer ángel dice, aquel que hizo los cielos y la tierra. Y cuando uno va a los escritos de San Juan, ¿a qué Dios se refiere San Juan cuando habla de aquel que creó los cielos y la tierra? E inmediatamente vienen a la mente las palabras de San Juan en San Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. Porque ahí San Juan dice que Cristo Jesús, que Jesucristo fue el Dios de Génesis 1, el que creó los cielos y la tierra. Entonces para San Juan el evangelio eterno consiste en entender de que Jesús es realmente importante y lo más importante que tenemos que buscar en este momento, porque hay que temerlo. ¿Por qué? Porque Él es el Creador. Esta es una afirmación tremenda, dicho sea de paso, de la divinidad de Cristo Jesús. Y que nosotros tenemos que darle gloria, porque la tercera palabra que usa el apóstol San Juan en esta definición ampliada, profundizada del Evangelio, es que a Él tenemos que darle gloria. ¿Y cómo podemos darle gloria a Dios? Si el ser humano no tiene gloria, nuestra gloria humana es vana. Nuestra gloria humana se oxida, nuestra gloria humana se envejece, nuestra gloria humana no dura. Nuestra gloria humana está hoy día aquí y mañana se fue. La única forma en la cual nosotros podemos darle gloria a Dios es reflejando su gloria, es contemplándole, es hacer lo que hacía San Juan. Él, que era el hijo del trueno, contempló a Cristo Jesús y se volvió el apóstol del amor.
O sea, lo que San Juan está implicando con estas palabras Evangelio eterno es de que Cristo Jesús es alguien muy poderoso, es el creador del mundo y también es el que puede recrear tu alma, recrear tu vida, puede cambiarte, transformarte. Por eso le podemos un día dar gloria a Dios. No tengas miedo de mirar a Cristo Jesús y más bien yo diría, es necesario mirar a Cristo Jesús hoy más que nunca. Y sigue diciendo él, adorad al que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y esto me remite a San Juan capítulo 14, versículos 15, versículo 21, donde San Juan va a decir acá cosas muy bonitas. Mira, esta palabra griega significa, no es solamente adorar, significa prosternarse, significa inclinarse ante Dios y besar el suelo. La única forma en la cual nosotros podemos reconocer de que necesitamos salvación en nuestras vidas es si entendemos que solamente alguien que es Dios puede acercarse a nuestras vidas y darnos esa salvación. Entonces, todas estas cosas son lo que definen el Evangelio, este Evangelio eterno, este Evangelio avanzado que está tratando de describir el apóstol San Juan. Y ¿sabes algo? También esta es la última vez que la palabra evangelio y la palabra evangelizar se van a presentar en la Biblia. Ahora, hablemos acerca de este tema del juicio, porque estos adventistas por ahí, estos eruditos bíblicos, por ahí están diciendo de que bueno, ya se trata de un evangelio de cualquier noticia sobre una crisis. Pero no, Apocalipsis 14 no habla del juicio en el Yom Kippur, no habla del día del juicio para los santos del Altísimo. ¿De dónde se le ocurre a los adventistas unir Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7 con la celebración del día de la expiación del pueblo judío? ¿Hay alguna pista, hay alguna conexión que podamos hacer entre este texto y esta festividad? Sí, yo creo que sí. Vamos a ver algunos puntos, pero para aclarar un puntito, porque alguien por ahí me preguntó, pastor, Cristo Jesús en Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5 se presenta esa visión sobre la base del juicio a los santos del Altísimo. Y bueno, esto la verdad me hizo pensar bastante, estuve leyendo este pasaje, lo leí inclusive en griego más de una vez, y la verdad no encuentro en este pasaje ningún indicio en Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5 de que esta visión, que es la visión de la inauguración del santuario celestial, es la visión cuando Cristo Jesús llega al cielo como un cordero degollado para recibir de las manos del Padre el libro que tiene los 7 sellos. Esta visión no es la visión del juicio investigador. En ninguna parte del libro de Apocalipsis también he leído las citas de la hermana White, por lo menos las que presenta el comentario bíblico, no, tampoco. La hermana White no dice que esta sea la escena del juicio investigador. En el libro Deseo de todas las gentes, la hermana White sí presenta algunos de estos pasajes relacionados con ese momento, luego de 40 días, cuando Cristo Jesús estuvo con los discípulos y ascendió al cielo. Ahora, Cristo Jesús ascendió al cielo 2 veces. Cristo Jesús ascendió al cielo el domingo después de su resurrección, de acuerdo a San Juan capítulo 20, cuando Cristo Jesús le dice a María, no me toques porque voy a ir al Padre. Y Cristo Jesús asciende al cielo 40 días después. Para mí, personalmente, yo creo que Apocalipsis 4 y 5 tiene más relación con la primera ascensión de Cristo Jesús al cielo, porque se habla del Cordero como degollado. Y no se menciona en Apocalipsis capítulo 4 y 5 a los salvos. Pero la hermana White en el libro de Sábado, toda la gente sí menciona a los salvados. Y el versículo que la hermana White cita de Apocalipsis 4 y 5, en el momento que Cristo Jesús asciende al cielo, son los cantos de los ángeles. Pero estos pueden ser himnos que los ángeles pueden haber cantado en el momento que Cristo Jesús ascendió por primera vez al cielo, al tercer día, y también pueden haber cantado el mismo himno a los 40 días. Esto no sé, esto en el cielo vamos a saber. Solamente te digo lo que estoy pensando. Pero definitivamente Apocalipsis 4 y 5 no es la escena del juicio a los santos del Altísimo en el santuario celestial. Y una hermana en mi clase de escuela sabática también me dijo, es que pastor, está comenzando el libro, recién está empezando el libro, ¿cómo se va a saltar el libro de Apocalipsis de frente a escribir
el juicio a los santos del Altísimo, si estamos recién comenzando el libro, todavía falta para que lleguen las cosas al final. Bueno, y esto también tiene relación con este momento del juicio. ¿Cómo sabemos que Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 se refiere al juicio investigador? Bueno, en primer lugar, cuando uno ve el libro de Apocalipsis, uno se va a dar cuenta de que la mayoría de las visiones de la primera parte del libro, Apocalipsis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 10, se refieren al ministerio de Cristo en el santuario celestial. Entonces Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5 se refieren a ese momento cuando Cristo Jesús, ahora que ha sido degollado por nuestros pecados, tiene todo el poder y la autoridad para tomar del Padre el libro y desatar sus 7 sellos. Esos 7 sellos son los sellos del futuro del mundo, porque este mundo no hubiera tenido futuro si Cristo Jesús no hubiera logrado la redención para los seres humanos allí en la cruz del Calvario. Es gracias a esa muerte sustitutoria que Él ahora puede abrir esos 7 sellos. Otra cosa, este libro que tiene el Padre allí en el trono, en Apocalipsis 4 y 5, la hermana Joy tiene una cita muy interesante que quisiera leer en este momento contigo. Y esta cita se encuentra en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 236, versículo 1, que dice lo siguiente. Página 236, párrafo 1, que dice lo siguiente: así hicieron su elección los dirigentes judíos. Su decisión fue registrada en el libro que Juan vio en la mano de aquel que se sienta en el trono, el libro que ningún hombre podía abrir. Con todo su carácter vindicativo aparecerá esta decisión delante de ellos el día en que este libro sea abierto por el león de la tribu de Judá. Se abrieron los 7 sellos al momento que Cristo Jesús asciende al cielo, pero un día ese libro se va a abrir. Y ese libro va a mostrar las obras impías de la gente que llevó a Cristo Jesús a la crucifixión. ¿De qué libro estamos hablando? Probablemente el libro de las memorias. Yo creo que los libros de Dios, yo tengo otro video en mi canal donde hablo acerca de lo que pienso acerca de los libros que están allá arriba en el cielo. Y creo que nosotros deberíamos entender ese pasaje de una forma muy especial. Para mí, los libros del cielo es una especie de interfase. Es algo que Dios usa para acceder a muchas más cosas que Él tiene allá en el cielo. Pero este no es el tema que estoy tratando aquí. Ahora, vamos, en primer lugar, hablando del contexto. ¿Por qué podemos decir que Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, sí habla del juicio a los santos del Altísimo? En primer lugar, como dije, la primera parte del libro de Apocalipsis se centra en la obra de Cristo en el santuario celestial, en el lugar santo. Apocalipsis capítulo 1 presenta a Cristo en el lugar santo. Ahí están las 7 lámparas y Cristo Jesús con sus vestimentas sacerdotales. Es lo que Cristo Jesús está haciendo el año 96 o 95 de nuestra era, cuando se reencuentra con Juan ahí en la isla de Patmos. Y en Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5 es cierto, se presenta el trono de Dios, pero el trono de Dios tiene ruedas, de acuerdo a lo que dice el libro de Ezequiel capítulo 1. Puede moverse del lugar santísimo al lugar santo. Y cuando uno sigue leyendo, todos los elementos que están en Apocalipsis capítulo 4 y 5 son elementos del lugar santo. Ahí están otra vez las 7 lámparas, ahí están los ángeles, ahí están los 24 ancianos, que es una representación, dicho sea de paso, de los 12 panes también. Los 12 panes. ¿Y dónde estaban los 12 panes? En el lugar santo. ¿Y quiénes son estos 24 ancianos? Ya dijimos en la nota anterior, muy probablemente son representantes de mundos no caídos. Ahora, entonces, a partir de la mitad del libro de Apocalipsis, específicamente a partir del capítulo 11, versículo 19, se abre otra puerta en el cielo y aparece ahora sí el arca del pacto. Y el arca del pacto está en el lugar santísimo. O sea, en la primera parte del libro del Apocalipsis, Cristo Jesús está trabajando en el lugar santo, pero a partir de la segunda mitad del libro de Apocalipsis, Cristo empieza a trabajar en el lugar santísimo, porque su ministerio está a punto de terminar, y porque las visiones, más allá de Apocalipsis 11:19, nos van a hablar de un Cristo Jesús que está más centrado ya en los asuntos del fin, del tiempo del fin. Entonces, otra cosa,
Apocalipsis capítulo 14 aparece después de las grandes visiones de Apocalipsis 12 y 3. Mira, si Apocalipsis 14, 6 está en la segunda mitad del libro, podemos pensar tranquilamente de que el apóstol está hablando de un evento más cerca al fin del mundo, solamente por la ubicación, está en la segunda mitad del libro. Segundo argumento, Apocalipsis capítulo 14 aparece después de las grandes visiones de Apocalipsis 12 y 13 que mencionan los 42 meses, o sea, los 1260 días proféticos, que esto es del año 538 al año 1798, Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. O sea, en las visiones inmediatamente anteriores, Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, se habla de este periodo de oscuridad, donde las bestias están luchando, ¿verdad? Y entonces, podemos decir entonces Apocalipsis 14, por el contexto ya un poquito más cercano, es muy probable que nos hable de cosas que están después de los 1260 días, después del año 1798. Y como sabemos, la profecía de Daniel dice claramente que el año 1844 es el año del juicio a los santos del Altísimo. Entonces, por asociación, por relación directa, podemos decir que el mensaje de los tres ángeles en realidad sí puede tratarse del juicio a los santos del Altísimo, del antitípico Yom Kippur allá en el cielo. Otra razón, Apocalipsis capítulo 14 aparece en relación con la obra de los 144.000. La primera parte de Apocalipsis 14 tiene la narración, la segunda narración en el libro de Apocalipsis acerca de los 144.000 y antes de la primera descripción de la segunda venida de Cristo Jesús. O sea, aparecen los 144.000, que es un grupo especial de Dios en el tiempo del fin, y después viene la segunda venida de Cristo Jesús, y ahí aparece el mensaje de los tres ángeles. Entonces estamos hablando de algo que está muy relacionado con algo especial, un juicio especial, un juicio especial. Ahora, siguiente razón, San Juan usa la misma palabra, juicio, en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, que usa la Septuaginta, que es la Biblia griega que usaba Jesús, que usaban los apóstoles, la misma palabra juicio que aparece en Daniel capítulo 7, cuando Daniel capítulo 7 menciona el juicio a los santos del Altísimo. Daniel 7 menciona el juicio a los santos del Altísimo, de paso el capítulo de la Biblia que tiene más información sobre el juicio a los santos del Altísimo, Daniel capítulo 7, y ahora Apocalipsis capítulo 6, habla el ángel de que ha llegado un juicio, y usan la misma palabra. Aquí hay una conexión directa. Y finalmente, y esto es algo que la lección también un poquito que se olvida de mencionar, es que los ángeles hablan de la creación. Y es cierto, la creación habla del sábado, es cierto lo que la lección dice. Pero, ¿cuál de las fiestas judías estaba directamente relacionada con la creación? ¿Por qué los ángeles dicen hay que adorar a Dios, a un Dios creador? ¿Sabes cuál de las fiestas estaba relacionada con la creación así directamente? La fiesta de las trompetas, también llamada la fiesta del Rosh Hashanah, la fiesta del inicio del año civil judío. Los judíos piensan hasta ahora que en esa fecha fue la fecha de la creación. Entonces, para los judíos, un juicio en el momento de la creación, la llegada de un juicio en el momento de la creación tiene relación directa con el día de la expiación, con el Yom Kippur, que es anunciado en el Rosh Hashanah, en el día de las trompetas. Porque el día de las trompetas, la única función de ese día es decir, el día del juicio está aquí. El día del juicio es en 10 días. Ya está llegando el momento del juicio. Y esos 10 días son días de arrepentimiento, son días de contrición, son días de examinación del corazón, porque el pueblo de Dios va a pasar bajo la vara del pastor. Es algo muy interesante esto. Entonces, esta es otra razón para pensar con toda tranquilidad y con todo fundamento y seguridad cuando nosotros los adventistas decimos de que el mensaje de los tres ángeles en Apocalipsis capítulo 14 tiene relación directa con el antitípico día de la expiación que presenta la palabra de Dios. Son tres fiestas que tienen que cumplirse antes de que Cristo Jesús venga. La fiesta de las trompetas, el anuncio de la llegada del día del juicio,
El comienzo del día del juicio en sí, los adventistas creemos que esto empezó a suceder en 1844, y la última fiesta, que es la fiesta de los tabernáculos, el momento cuando Cristo Jesús se reúne con su pueblo, al momento de la segunda venida de Cristo Jesús. Y dicho sea de paso, esta es la característica del pueblo adventista. Porque todas las iglesias cristianas aceptan que Cristo Jesús murió en la cruz. Todas las iglesias cristianas aceptan que Cristo resucitó de los muertos. Todas las iglesias cristianas, aceptan también de que Cristo ascendió a los cielos. Todas las iglesias cristianas aceptan de que el Pentecostés sucedió. Y esas son las 4 primeras fiestas del calendario israelita. Pero los adventistas somos los únicos que le decimos al mundo que las otras 3 fiestas también ya se están cumpliendo. La primera fiesta es el anuncio de la llegada del día del juicio. La segunda fiesta final es la llegada del día del juicio en sí. Y la tercera fiesta es la pronta venida de Cristo Jesús. Por eso somos adventistas del séptimo día. Bueno, te dejo estas notas, espero que te ayuden y que Dios te bendiga, que Dios te acompañe en el estudio de su santa palabra.